Esta es otra prueba bien clara de que el Tren de Aragua no es un cuento, no es un invento mediático, no es tan solo un tema venezolano. El Tren de Aragua es hoy una banda multinacional, está en todas partes. Hoy se evidencia, no solo en España. En Colombia ha sido ya señalada de participar en varios delitos como asesinatos, desmembramiento de cadáveres, tráfico de blancas y ahora con el hallazgo de panfletos intimidatorios. Se le asocia a la extorsión de comerciantes, a quienes estarían exigiendo el pago obligatorio de 400.000 pesos mensuales, un poco más de $100 americanos. Daniel Briceño, concejal de Bogotá, ha estado haciendo esta denuncia. Es concejal por el Partido Centro Democrático, es abogado, especialista en Derecho Público y tiene magíster en Análisis Político y Electoral. Y está con nosotros la tarde de hoy. Daniel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola Dani, un saludo para ti y para todos los que nos vean. Tú has venido haciendo esta denuncia a través de tus redes sociales, esta nueva incursión del Tren de Aragua, ahora enfocado en la extorsión a comerciantes. ¿Cómo llega a ti la información? Mira, nosotros aquí en Bogotá precisamente tenemos contacto con varios comerciantes en las zonas más problemáticas y en las zonas más importantes de la ciudad. Entonces, comerciantes de la localidad de Kennedy, de Bosa, comerciantes del 7 de agosto, comerciantes incluso del sector de San Victorino, nos han venido denunciando que normalmente ellos no recibían ningún tipo de extorsión por parte del Tren de Aragua, pero que en ese momento el crecimiento y el fortalecimiento de esta banda en varias zonas de la ciudad es tan fuerte que lo que ha venido causando es que el principal motor de la economía ilegal no sea en muchas zonas ya el microtráfico ni el narcotráfico, sino la extorsión. Entonces, esto ya viene pasando desde hace unos años en Bogotá. Si ustedes recuerdan, por allá después de pandemia hubo en la ciudad pues una cantidad de muertos que aparecían embolsados en muchas esquinas y ese fue como tal la incursión de bandas que venían provenientes de Venezuela, entre ellas el Tren de Aragua, porque tengo que decir que no solo es el Tren de Aragua, son otro tipo de bandas que han venido hacia la ciudad. Bogotá tiene más de 30 bandas que se encuentran en este momento en una guerra entre ellas y que han venido dominando varios territorios y ahora en los sectores de comerciantes, pues lo que vienen haciendo es generando extorsión, que si ustedes lo revisan para el mercado ilegal, es la actividad ilegal más rentable porque no hay ningún tipo de inversión, no hay ningún tipo de estructura ni logística compleja, sino que ellos simplemente se distribuyen el territorio, atemorizan como tal a los comerciantes y después llegan a cobrar como tal la cuota que ellos imponen por cada zona. ¿Las autoridades están al tanto, Daniel? Sí, las autoridades están al tanto. Al principio un poco reticentes, es decir, no aceptaban, y eso te estoy hablando de hace 2, 3 años, que el Tren de Aragua pues ya había ejercido un poder completo sobre algunas zonas de la ciudad. Pero sin embargo, en este momento el secretario actual de Seguridad, sobre todo en Bogotá, es una persona que está muy dispuesta y está trabajando con los comerciantes porque sabe que es una realidad. El Tren de Aragua, los costeños, bueno, y otra serie de bandas, los chotas, los espartanos, que tienen repartido el territorio tanto en extorsión como en criminalidad, tanto en narcotráfico, pero aquí en el distrito lo reconocemos. ¿Dónde tenemos el problema, Daniel? El problema que tenemos es en la negación que se hizo en primer lugar desde el gobierno nacional. Si ustedes recuerdan la imagen del ex canciller Murillo riéndose en Venezuela de la existencia del Tren de Aragua, porque si ustedes saben, en Venezuela pues dicen que esto es un invento, ¿no? Que el Tren de Aragua realmente no existe y que es un invento de muchos países para estigmatizar o atacar a Venezuela, pero en el gobierno nacional esta realidad no existía y ellos lo negaron durante mucho tiempo y por eso es que ahora es llamativo que ellos digan que van a generar un espacio de concertación y de paz total con esta banda. Por cierto, me gustaría saber tu opinión en relación a esto, ¿no? El Tren de Aragua ha asesinado en Chile, opera en Estados Unidos, los deportan, hoy se desmanteló una banda en España. ¿Con quién va a negociar la paz el presidente Petro de decidir incluir al Tren de Aragua? A ver.
Ese es el mismo fracaso que se ha generado, por ejemplo, con la negociación que ejecutaron con el Clan del Golfo. Usted no tiene como tal una estructura hoy en la que usted diga la estructura del Tren de Aragua es de tal forma, o el Tren de Aragua no es una organización estructurada jerárquicamente, en donde usted dice, es que el cabecilla y el representante en Bogotá está, el Medellín es el otro, en este es el otro. Estos funcionan, ¿cierto?, como empresas criminales, es decir, ellos subcontratan, por ejemplo, algunos servicios criminales como el homicidio, la extorsión y demás, y se terminan subcontratando en otro tipo de bandas, se terminan ayudando, se terminan mezclando. Entonces, no entendemos con quién va a negociar el señor Gustavo Petro. Si primero decían que el Tren de Aragua no existe, pero ahora que están diciendo es con quién van a negociar, porque cuando no existe una estructura que esté absolutamente jerarquizada, es muy difícil entrar a esas negociaciones. Y ese es de por sí el fracaso de la paz total del presidente Gustavo Petro, que ha querido negociar con gente que no puede negociar, con gente que no tiene el control sobre todos los delincuentes, pero sobre todo con gente que no tiene motivaciones de carácter político. ¿Usted qué le va a decir al Tren de Aragua si ellos no están buscando ni llegar al poder, ni ellos están buscando participación política? Ellos lo único que tienen que hacerse con ellos es la ejecución de la ley, es decir, que ellos se sometan a la ley. El sometimiento de la ley es el único camino para el Tren de Aragua. No sabemos qué es lo que van a negociar porque el Tren de Aragua como tal hoy no existe como una organización absolutamente identificable y es ahí donde está el problema. Ahora volvamos a los comerciantes. ¿Cómo protegerlos, Daniel? Es decir, hay un déficit de policías en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia. No dan abasto para cubrir la seguridad cuando hay eventos o marchas. ¿Cómo proteger entonces a los comerciantes? ¿Y qué pasa si no les pagan? Mira, aquí hay un caso muy llamativo y muy triste que fue en una carnicería en la localidad de Kennedy hace un año y medio. Y es que estas bandas, y sobre todo las que provienen de Venezuela, lo que hacen es extorsionar una o dos personas y luego, si alguna de ellas no paga, pues graban como tal los homicidios y los ponen como ejemplo. El asesinato de una persona en una carnicería que se negó a pagar una extorsión a una de estas bandas, rondó todas las redes sociales, llenó todos los medios de comunicación, pero eso les sirve a ellos para decirle a los otros comerciantes, vea, esto es lo que le va a pasar si usted no paga. Entonces, hay como tal en este momento mucho miedo en muchos sectores de la ciudad. El distrito hace lo que puede, pero tú dices la verdad, y es que Bogotá, antes de la llegada de Gustavo Petro, tenía 18.000 policías y durante el gobierno de Gustavo Petro disminuyó a 15.000. Es decir, el gobierno de Gustavo Petro le ha quitado a esta ciudad 3.000 policías. No ha querido cumplir con el número de policías que le prometió. Y lo que hay hoy, entonces, es un plan por parte del distrito, en donde tiene una comunicación permanente con esos comerciantes, en donde tiene unas líneas claras que le dicen al comerciante, oiga, comuníquese con nosotros, esté con nosotros. Y además porque hay mucha confusión en esto, Dania, y es que hay mucho delincuente que se aprovecha del nombre Tren de Aragua para extorsionar de otra forma, para extorsionar de forma digital, para extorsionar dentro de las cárceles. Entonces ahí es importante que tanto autoridades como policía y demás se estructuren con los comerciantes para saber si es una verdadera amenaza. Porque como te digo, hay mucha gente que le escribe a usted al WhatsApp como comerciante, oiga, hago parte del Tren de Aragua, si usted no me consigna a tal cuenta de Nequi o a Plata 300.000 pesos, entonces mañana lo asesino. Entonces ahí es donde el distrito tiene que ayudarle a identificar si se trata como tal de un ataque cibernético o una de estas extorsiones que hacen por medios digitales o si realmente se trata de una verdadera intención extorsiva por parte de estos grupos. Entonces ahí se ha venido trabajando y demás. Es muy complejo, hay muchos comerciantes, hay muchos sitios de comercio, pero en Bogotá estamos tratando de hacer lo que podemos con lo que tenemos, que en este momento lamentablemente es poco. Pues quiero agradecer a Daniel Briceño, concejal por Bogotá, por el Partido Centro Democrático, por estos minutos con nosotros. Gracias, Daniel. Buena tarde para ti. A ti, Dani, a todos los que nos vieron, Dios los bendiga.